Hola, bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este video vamos a ver lo que es la impedancia en una bobina. Vamos a iniciar con unos conceptos muy básicos. Recuerden que estos videos se tratan de entender de de la forma más sencilla posible para que al momento que inicien sus estudios, ya sean técnicos o universitarios, tengan ya tengan una introducción sobre estos temas al momento de que inicien en sus estudios. Acá vemos lo que es una bobina y tenemos la representación de lo que sería, digamos, lo que sería la bobina en su parte interna, por decirlo así, cómo está compuesta. Acá tenemos la representación de un componente resistivo, lo llamamos resistencia ómica, lo representamos con la R, y tenemos un componente reactivo, que lo denominamos con XL y que se denomina reactancia inductiva. Este componente resistivo es lo que podemos denominar la resistencia del alambre o del cable. Recuerden que una bobina es un espiral que se realiza con un cable de un alambre de cobre. Entonces ese cobre tiene una resistencia. Esa resistencia junto con la reactancia inductiva me van a formar lo que se denomina impedancia. La impedancia, en otras palabras, es la resistencia en corriente alterna, es decir, la resistencia que representa un componente, en este caso la bobina, y como veremos más adelante también los condensadores, representan este tipo de características al momento de que están operando en corriente alterna. Acá tenemos esta fórmula que se deriva del teorema de Pitágoras. Esto debe ser ya conocido por personas que ya han estado en la escuela. Esto debe ser conocido, no debe ser algo indiferente para las personas que quieren iniciar el estudio de la electrotecnia. Tenemos esta fórmula general, que como ya les comenté, es el teorema de Pitágoras. Luego tenemos cada uno de los componentes o de las variables despejadas. Acá la tenemos despejadas. Recuerden que para despejar esta variable, en esta acá que la tenemos, que es la impedancia, este es el símbolo de la impedancia, entonces aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Y la raíz cuadrada con la potencia, pues eso se suprime y nos quedaría solo la raíz cuadrada de la parte derecha de la ecuación. Y acá, como ya la hemos suprimido, la hemos eliminado, por decirlo de esta manera, ya nos queda la variable despejada. Y de esa misma forma se empieza a despejar cada una de las variables. Recuerden que para despejar fórmulas tenemos que tener en cuenta las operaciones recíprocas. En este caso, si nosotros tenemos una potencia, pues su operación recíproca sería la raíz cuadrada. Acá tenemos suma y entonces tenemos la resta, que es su operación recíproca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos otros videos donde explico esta parte. Bueno, seguimos acá. Luego tenemos las funciones trigonométricas básicas, que esto también ya lo conocemos, ya lo hemos visto en los conceptos básicos de corriente alterna. Tenemos la tangente, el seno y el coseno. Acá tenemos el triángulo. Este triángulo lo vamos a llamar triángulo de impedancia. Recuerden que este vector que tenemos acá, que hemos denominado impedancia, también se denomina módulo. Esto lo vamos a ver ya en números complejos. El módulo sería este. Y luego tenemos el ángulo. En este caso tenemos el ángulo phi. Sería el argumento. Tenemos este vector que, como ya les he explicado anteriormente, este vector, aquí tenemos un círculo unitario, va girando en sentido contrario de la manecilla del reloj. Entonces ese vector
y esa es la impedancia. Digamos, es la suma de este vector de acá, que sería la parte real, la resistencia óhmica que tenemos, esta parte de arriba, y luego tenemos este vector, que sería aquí, que es la reactancia inductiva. Este vector, recuerden que la bobina son 90 grados positivo y el condensador menos 90 grados. El vector iría hacia abajo. Eso ya lo he explicado también en videos anteriores. Tenemos acá, digamos, como ya les comenté, la reactancia inductiva, porque estamos hablando de una bobina. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo acá sencillo. Nos dan una resistencia, esa sería la parte óhmica, y nos dan un componente reactivo, lo que es la reactancia inductiva, que también se mide en ohmios, nos dan 20 ohmios. Estos dos valores debemos sumarlos. No podemos simplemente hacer una suma de 40 más 20, es decir, una suma aritmética, porque no nos va a dar el resultado que queremos. Recuerden que estamos sumando estos vectores. Y para sumar vectores, en este caso, podemos ayudarnos con el teorema de Pitágoras, que tenemos ya una suma. En este caso ya no es una suma aritmética, sino una suma algebraica. Si aplicamos la ley del teorema de Pitágoras, entonces decimos que la impedancia es igual a su primera variable, es decir, a su primer componente, que sería la resistencia óhmica elevada a la 2, como nos dice la fórmula acá, más el segundo componente, la reactancia inductiva, elevado a la 2, y eso nos da igual a 44.7 ohmios. Esto es un valor ya redondeado. La calculadora nos da un poco, algunos decimales más, pues lo redondeamos a 7. Y este sería el valor o la longitud, el tamaño de este vector o de nuestro módulo. Módulo y argumento son dos palabras que se van a utilizar mucho en los números complejos. Entonces, acá ya tenemos lo que es la impedancia. Ahora queremos saber el argumento, este ángulo. Para eso debemos buscar la tangente del ángulo phi. La tangente me dice que es igual a la reactancia inductiva sobre el componente resistivo, la resistencia óhmica. Si vamos acá y recordamos las funciones trigonométricas, esta parte de acá donde tenemos la reactancia sería el seno. O podemos hablar directamente que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Recuerden que tenemos el ángulo aquí y el cateto que está directamente frente del ángulo, ese sería nuestro cateto opuesto. Y el que está directamente asociado con el ángulo, aquí lo tenemos, este de aquí, sería el cateto adyacente. Entonces la tangente es igual a cateto opuesto por el cateto adyacente, pero acá ya lo tenemos nombrado en electrotecnia, tiene otro nombre que sería en nuestro caso sería reactancia inductiva para la bobina o reactancia capacitiva si tenemos un condensador. Y la resistencia óhmica siempre se va a mantener, pues ella siempre va a estar presente. Vamos a calcular digamos, la tangente. Entonces la tangente nos dice que es igual a 20 ohmios sobre 40 ohmios. Estamos reemplazando los valores. Vamos a la calculadora. Yo manejo la calculadora para mostrar todos los procedimientos. Entonces sería 20 entre 40 y la tangente es igual a 0,5.
Ahora, a esa tangente, que es 0,5, le vamos a aplicar su valor inverso para obtener el ángulo. ¿Cómo aplicamos eso? Entonces nos vamos a la calculadora, le damos la tecla Shift y la tecla donde dice arcotangente. Aquí vemos las amarillitas, las letras amarillas. Acá tenemos arcotangente, le damos ahí. Nos aparece esto, lo dejamos así tal cual como está y le damos igual y nos va a decir que el ángulo el ángulo es de 96.56, vamos a redondearlo 57.57, ese sería el ángulo que tenemos acá. Y entonces de esta manera ya tenemos el módulo, que serían 47.7 ohmios, y tenemos el argumento que son 26.57 grados. Ese sería el desfase que existe entre la corriente y la tensión en la bobina. Recuerden que hay un desfase de 90 grados. Y aquí tenemos este desfase de 26.57. ¿Cómo se presenta ese desfase en la bobina? Al momento de nosotros conectar la bobina a la corriente, digamos una corriente alterna, esta corriente genera una fuerza electromotriz que a la vez genera un campo electromagnético, y ese campo electromagnético siempre se va a oponer a esa corriente que lo generó. Entonces, es decir, van a estar en sentido contrario, siempre sentido contrario, y digamos, esa contrariedad o ese sentido a lo inverso va a generar este desfase. Eso se conoce en electrotecnia como la ley de Lenz, ¿sí? Que el campo electromagnético se opone a la corriente que lo genera. Entonces siempre va a tratar de buscar el sentido contrario de la corriente que lo generó. Y ahí se va a generar ese desfase que me da origen a ese ángulo. La bobina utiliza este componente reactivo, es decir, el componente reactivo para generar ese campo electromagnético, ese campo magnético. Ella necesita, o sea, es necesario. Nosotros no podemos decir que más adelante vamos a ver eso, que nosotros vamos a compensar toda la potencia reactiva de un motor, por ejemplo, que motores no es otra cosa que bobinas. Nosotros no podemos hacer eso porque entonces el motor no va a funcionar. El motor necesita siempre de esa potencia reactiva. Es necesaria para generar ese campo giratorio. Pero nosotros la podemos, eso se puede, digamos, compensar a valores, digamos, útiles para el motor, a valores que son ideales para que el motor trabaje y para que también no nos genere tanto costo digamos, esa potencia reactiva. Entonces hay que tenerlo en cuenta, es muy claro que nosotros nunca debemos realizar una compensación o intentar realizar una compensación a cero porque no nos va a funcionar el motor. La bobina siempre va a necesitar eso para generar ese campo giratorio. Bueno, este sería, digamos, el cálculo de esa impedancia utilizando la fórmula que ya les comenté del teorema de Pitágoras. Es bastante utilizado este método. El problema es que cuando nosotros vamos a tener que analizar circuitos más avanzados, más complejos, esto se vuelve demasiado tedioso. Es demasiado complicado operar de esta forma. Se nos complica mucho. Y lo mismo luego cuando ya la persona es técnico o ingeniero y necesita hacer cálculos para, digamos, para una instalación o una máquina o cualquier otro proyecto electrotécnico, pues nosotros debemos trabajar con eficiencia y para eso se hicieron las calculadoras, las computadoras, y debemos saber manejar ese tipo de dispositivos para ser más eficientes. Y ahí es donde viene la aplicación de los números complejos. Vamos a pasar la página aquí y aquí vamos a tener ahora lo que son la misma impedancia, digamos, pero representada en número complejo.
tenemos acá la bobina y sus componentes que ya les expliqué anteriormente, que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, que sería la reactancia inductiva, y la parte real sería siempre, en este caso, la resistencia óhmica. Recuerden que tenemos 40 ohmios y tenemos 20 ohmios para la reactancia inductiva. Y esto es igual, esto me representa la impedancia, que a la vez es el módulo, que ya lo hemos nombrado anteriormente, y el ángulo, que pues que lo tenemos acá, que es el argumento. Ahora vamos a representar esto en el plano cartesiano. Acá tenemos nuestro plano. Este plano ya lo conocemos en los números enteros. Tenemos números positivos, negativos, positivos hacia arriba y negativos. Pero digamos, esta línea vertical, este eje vertical, no lo conocíamos. Y en este eje vertical es donde están representados los números complejos. Acá tenemos el eje de las Y y el eje de las X. Aquí se representaría la parte real y acá la parte imaginaria. Entonces tenemos la J. Recuerden que los números complejos se representan con una I, pero para evitar confusiones en electrotecnia utilizamos la letra J. La J minúscula me representa a mí un número complejo. Si nosotros nos vamos ahora a plano cartesiano, vamos a decir que este punto acá tenemos 40 ohmios y hacia arriba en este punto tenemos los 20 ohmios de la bobina, o sea, es decir, la reactancia inductiva, que sería la parte imaginaria. Acá vemos que se forma, en este punto tenemos estas líneas, digamos, donde se desplaza hacia acá y acá hacia arriba, y tenemos este punto que me representa estos dos pares ordenados, que eso ya lo debemos conocer también desde la geometría. Tenemos dos pares ordenados. Recuerden que el primer sería el valor de las X y el segundo el valor de las Y. Y ahí tenemos el punto de encuentro. Este punto, si digamos ponemos las líneas acá, vemos que este punto se encuentra aquí y esta parte y nos forma un rectángulo. Ahora este vector lo tenemos acá en el eje de las Y, el eje imaginario, parte de 0 hacia arriba, parte de 0 hacia acá, digamos la parte real. Ahora vamos a sumar esos vectores, una suma algebraica. Para sumar vectores, recuerden que este vector lo vamos a sumar con este, entonces este vector debe iniciar exactamente donde termina el otro, va hacia arriba. Digamos, es una suma dirigida, la suma de los vectores, donde termina uno, inicia el otro hacia arriba y así sucesivamente con todos los vectores. En este caso tenemos un pequeño problema porque el vector lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo desplazamos acá? Pues hay una ley, que es la ley de los paralelogramos, que nosotros podemos, si vemos aquí esta línea y vemos esta línea de acá arriba es el reflejo de este vector. Es decir, nosotros podemos desplazar este vector hacia arriba y colocarlo acá. Y lo mismo hacemos con este vector. Este vector lo desplazamos hacia acá y nos quedaría en esta parte. Y ahora sí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo y tenemos los vectores listos para sumarlos. Entonces tenemos vector aquí, donde termina el punto real. Ahí mismo inicia nuestra parte imaginaria, es decir, el vector de complejo hacia arriba. Y ahora nos quedan estos dos puntos donde debemos sumar esos dos vectores. Sería de este punto a este punto que se denomina la impedancia. Recuerden, siempre les voy a recordar lo mismo, esa parte, que este vector es nuestro vector giratorio. Ese vector que va girando en ese círculo y que me va generando esa onda senoidal en la corriente alterna. Acá tenemos entonces la suma. Ahora nos vamos a la calculadora. Es muy importante acá tener en cuenta lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular en la calculadora el módulo con su ángulo. Vamos a trabajar con los números complejos. Para eso nos vamos a la tecla Shift, presionamos Shift y después vamos a presionar acá donde dice Pol. Miren la letra amarilla. Entonces Pol significa polar, que ese vector va girando. Y esas son las coordenadas polares, donde se encuentran los números complejos. Entonces le damos la letra Shift
y le damos Poll, nos aparecen ahí. Ahora vamos a ingresar las variables. Recuerden los dos pares ordenados. Vamos a agregar 40. Ponemos la coma, nuevamente Shift y la coma, y colocamos 20. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y ahí tenemos la R, que la calculadora me lo denomina así. Ya eso lo vimos también en un video anterior de los números complejos, donde la R me indica a mí lo que es el radio. Y recuerden que en el círculo unitario, este vector, que aquí lo llamamos impedancia, también se llama, también lo denominamos, lo conocemos como el radio de ese círculo que va girando. Y a la vez es también la hipotenusa en las funciones trigonométricas o en el teorema de Pitágoras. Esas tres, digamos, palabras o variables debemos tenerlas en cuenta, que son los mismos. O sea, módulo, hipotenusa y radio. En corriente alterna me indican, digamos, el mismo vector. Ahora vamos a ver que tenemos 44.7 para el valor de la resistencia, digamos, de la impedancia. Y si damos con la tecla, vamos a ir al ángulo. Ahí tenemos el ángulo phi y tenemos 26.56. Recuerde que nosotros lo redondeamos a 26.57. Y de esta forma podemos operar muy sencillamente con los números complejos, de una forma muy rápida. Esto para lo que es la forma algebraica de los números complejos. Hemos operado solamente su forma algebraica. Después vamos a ver otras formas trigonométricas que ya a medida que vayamos haciendo ejercicio vamos a ir viendo esas otras fórmulas. Por ahora nos quedamos con esta y ahí vemos que hemos solucionado muy rápidamente nuestro ejercicio. Ya nos da la impedancia y nos da el ángulo. Ahora nos vamos a regresar a la página y vamos a ver lo que hemos calculado. Nosotros calculamos anteriormente, tenemos la impedancia que era 44.7 y el ángulo. Con todos estos pasos también lo hacemos con la calculadora, pero de igual forma tenemos que ingresar más datos, tenemos que hacer más, digamos, más procedimiento. Nosotros aquí también podemos decir de forma directa, nosotros podemos calcular el arco tangente, nos vamos al arco tangente de, entonces ya no vamos a calcular primeramente la tangente, sino nos vamos directamente al arco tangente ¿de qué? De la reactancia inductiva y la resistencia óhmica. Entonces, de 20 sobre 40. Y ahí vamos a tener el ángulo. Pero recuerden, aquí siempre debemos hacer estos dos pasos como mínimo. Y entonces cuando tengamos problemas muy complejos, ahí se nos va a dificultar bastante trabajar con esto. Entonces, si aplicamos el proceso con los números complejos, es mucho más rápido. Aplicamos la función polar, ingresamos los dos datos, digamos los dos pares ordenados, y ya nos va a arrojar el valor de la impedancia y su ángulo de desfase. Espero que este video sea de mucha importancia para ustedes, que les haya ayudado, que hayan entendido, y por favor, si tienen dudas, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden compartir y suscribirse a este canal.